un fuerte aplauso a aquel que se merece toda la honra, la gloria, que es nuestro Dios. Que se escuche Casa de Jesús. Qué lindo es encontrarnos en Casa de Jesús y poder conversar. ¿Cuántos están felices de estar hoy en Casa de Jesús? ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios en este día? Sabe que tengo buena semilla, pero la pregunta es si cada uno de nosotros puede ser buen terreno para lo que Dios va a decirnos en nuestro corazón. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 13. Estamos hablando de esta serie que se llama El Reino y estamos tratando de desglosar lo que Jesús quiso decir cuando interpretó el reino. De hecho, a Jesús se le había hecho complejo explicarlo y lo que utilizaba eran parábolas. ¿Qué era lo que utilizaba Jesús? Parábolas. La palabra parábola significa poner junto a. Trataba de comparar con una imagen parecida para que lográsemos entender un poco a qué se refería cuando hablaba del reino de Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 31. Para leer lo que vamos a compartir en el día de hoy. Dice: les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. ¿Es como un qué? Como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. Diga conmigo, árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Quiero hablarle en el día de hoy sobre este tópico que me parece muy interesante cuando Jesús compara al reino de Dios con una semilla de mostaza. Y lo que vamos a conversar hoy es comienzos insignificantes, resultados extraordinarios. ¿Cuántos saben de que los resultados extraordinarios están escondidos en los comienzos insignificantes? Hay veces que uno busca los grandes comienzos, pero la realidad es que las mejores historias de éxito comienzan en pequeños detalles y pequeños comienzos. Hace aproximadamente 12 años atrás, tuvimos la oportunidad con mi familia de venir a este país para poder abrir lo que iba a ser Casa de Jesús. Y estábamos todavía entrando en esta idea de lo que era lo que íbamos a vivir. Entonces me acuerdo organizar mi primera reunión de jóvenes. Entonces venía con esta cuestión, nos habían despedido allí en Argentina con mucha alegría. Y uno venía como, se sentía más que argentino. No sé cómo explicarle. Sentía que en el avión la azafata me decía, deme una palabra de Dios. Entonces yo en vez de una Coca-Cola le decía, Dios te bendiga. Yo pensaba que iba a ser milagroso. Entonces, claro, bajé con esa misma expectativa. Y en mi primera reunión que organicé un 25 de diciembre del 2003. Usted dirá, ay, qué historia, claro, el único loco que se le ocurre organizar es a mí. Organizo mi primera reunión de jóvenes, diciembre 25 del 2003. Y según yo iban a llegar multitudes. Entonces me llamé por teléfono. De hecho, papá me dijo, hijo, ¿querés que vaya con vos? Se ve que anticipaba un poco lo que podía llegar a suceder. Le digo, no, papá, tranquilo, no quiero que ocupes el lugar de alguien que ha de venir. Entonces me dijo, voy a ir igual. Entonces recuerdo estar en esa oficina. Estaba en un segundo piso de la oficina y yo desde el balcón podía ver cuando las personas vinieran. Entonces me puse muy cómodo allí a esperar. A las 8 había citado. 8:30, nadie. Y bueno, somos latinos, llegamos un poquito tarde. Fe. Entonces me puse a esperar. 8:45. Digo, bueno, debe ser que Gerson está un poquito atrasado. Entonces agarré el teléfono y marco. Lo llamo, era en esa época los que se abrían así, ¿no? Entonces abro, Gerson, a la contestadora. Digo, bueno, Gerson, sí, estoy acá esperando, creo que estás por llegar, ¿no? Diga conmigo, no vino ni Gerson. Más solo que Adán en el Día de las Madres. Así, era épico, nadie, solo. Cerré la oficina en derrota. Ni una palabra, y me fui a casa. Tuvimos una segunda reunión de jóvenes y dije, esta vez no me fallan. Vinieron 3 y los fui a buscar a la casa. Dije, esta vez no me fallan. Agarré la camioneta y los pasé a buscar. Dije, este día no me faltan.
Entonces fuimos a una tercera reunión de jóvenes donde habían 6 personas. Era en una casa, ya teníamos multitud, había crecimiento, Dios estaba entre nosotros. Se me está cayendo todo. Entonces estábamos en esa casa y recuerdo todavía el día de hoy que me preparé con mucha expectativa para esa primera reunión. Y preparé mi servicio y preparé mi prédica, según yo iba a ser un éxito, la gente iba a pedir más, por favor, otra. Entonces terminé de predicar y habían 6 personas, entre los cuales me recuerdo había un muchacho que su única tarea allí era porque había una chica que le gustaba y él había venido a conquistarla a ella, había aprovechado la reunión. Entonces recuerdo que mientras predicaba él la miraba a ella y le hacía. Yo digo, tal vez tiene un tic nervioso, yo trataba de... Porque a veces uno cuando predica uno tiene que saber a quién mirar, hay veces que uno mira a alguien y la persona está así... Entonces, es muy difícil. Entonces, bueno, miraba y digo, bueno, debe tener un tic nervioso, vamos a mirar a alguien más. Entonces, de repente miro a otro muchacho y este muchacho estaba sentado en una silla y mientras yo hablaba y daba mi mejor, él estaba sentado en una silla de estas, así de oficina, entonces giraba. Y daba vueltas. Yo digo, no puede ser. Entonces, bueno, termino la enseñanza y digo, listo, perfecto, con esto me quedo. Ya está, llego a la conclusión y digo, me llevé mi CD para, porque era la época donde poníamos CDs. Entonces me llevo mi CD para poner en la reflexión en el momento mientras hago mi llamado, pongo musiquita tranquila, ¿no? Entonces, bueno, termino la enseñanza y digo, bueno, ahora quiero que escuchemos esto. Entonces les hago cerrar los ojos, entonces voy a buscar el CD. Era una de esas compacteras que tenían 3 CDs. Entonces... estaba en el de cumbia, entonces lo cambio. Entonces habían quedado en silencio todo y dices, todo esto mientras la gente con los ojos cerrados, ¿no? Mientras el CD cargaba, el desgraciado que le estaba guiñando el ojo a la otra empieza a hablarle. ¿Cuál es tu número de teléfono? Yo digo, no me puede estar pasando esto a mí. ¿Cómo es? ¿Dónde anoto, por favor? Y ella le contesta, 786, no. Entonces, empieza la canción y me dice, ¿me la puedes bajar un poquito porque justo estoy hablando? Mientras tanto, el otro... Y yo... ya era un desastre. Uno giraba, el otro conquistaba a la otra, yo cantaba, el CD sonaba, la cumbia. Era un desastre. Era un comienzo fatídico para mí. Entonces, ¿cómo hago para comparar esos pequeños comienzos con lo que Dios va a hacer? Hay 2 palabras en este texto que son muy interesantes, que están en griego. Una de ellas es mikros. Mikros significa pequeño. Diga conmigo, mikros. Exacto. Y la otra es megas, que es gigante, genial, impresionante. El primer punto que quiero que hablemos es cuántos saben aquí que el megas está escondido dentro del micros. El potencial gigante de lo que Dios ha de hacer está escondido en lo pequeño, en los pequeños comienzos. Y es aprender además a no menospreciar nuestros primeros públicos. ¿Cómo comienza esto? Es entender que todos tenemos un primer público. Todos quieren el éxito, todos quieren el local lleno de personas, todos quieren que las personas nos sigan, todos quieren la fama. Pero hay que empezar por el pequeño público. Tal vez el pequeño público que está delante tuyo hoy son tus hijos, a quienes le estás hablando de Dios. Y dicen, no, es que yo quiero predicarle a las naciones, no, que yo quiero... Empecemos por nuestros hijos. Es el pequeño público lo que Dios honra. Cuando valoro mi primer público, cuando lo trato, cuando canto como que fuera lo máximo. Me tocó predicar esa tarde, esa noche, como que fueran multitudes, aunque pareciera un loco. Y hay veces que cuando estás frente a tu pequeño público pareces un loco creyendo de que Dios va a hacer algo gigante, pero tienes que valorar tu primer público. Tienes que saber cuidar ese pequeño primer detalle. Todos conocemos la historia de David y Goliat. David, un pequeñito, bonito, casi como yo. Y después Goliat, este hombre alto, 3 metros, no como yo, definitivamente, ni como ninguno de los factores. Entonces, alto,
David se para delante de él, todos conocemos la historia, toma una onda, tira, piedrazo, tira al gigante, David es levantado. Todos queremos estar matando al gigante, todos queremos estar matando a Goliat, pero nadie quiere estar donde David venía. Lo primero que sabemos de David no fue que él tuvo que matar a un gigante. Él cuidaba ovejas. La experiencia que él adquirió para lo que iba a hacer comenzó con sus ovejas. Comenzó cuando cuidaba y defendía las ovejas de los leones, de los osos. Cuando tenía que cuidarlas y protegerlas, ahí comenzaba. Pero todo el mundo quiere el Goliat, nadie quiere estar donde están las ovejas. Luego David es escogido para ir a cantarle al rey porque era buen músico. ¿Sabe dónde estaba su primer stage? Donde tenía sus luces, su micrófono. Con las ovejas. Tomaba su arpa y cantaba sus primeras composiciones. He decidido. Y las ovejas decían, meh, meh. Hay que tener insistencia para cantarle a las ovejas. Tal vez estás en una situación de tu vida la cual todavía no pudiste torcer. Tal vez hay una situación donde sientes que la gente es desagradecida a lo que estás dando. Estás cantándole a las ovejas, porque Dios te está preparando para pelear con Goliat. Pero la pregunta es si todavía puedes seguirle cantando a las ovejas, sabiendo que Dios algún día ha de ponerte delante de Goliat. Y ese día sabrás qué hacer. ¿Cuántos pueden dar amén, decir amén y dar un aplauso a Dios por esto? Son pequeñas decisiones, son pequeños públicos. Recuerdo cada vez, todos los fines de semana, durante muchos años, mi abuela nos pasaba a buscar a mis primos y a mí. Éramos Franco, Bruno y yo. Mi papá le sacó la cuenta de cuánta comida tuvo que darnos durante esos años. 2 casas pudiera haber comprado con lo que tuvo que alimentarnos. Íbamos los 3 y nos pasaba a buscar y ella nos agarraba y nos leía la Biblia y nos tenía ahí. Entonces cuando uno quería jugar y siempre nos dejaba jugar y teníamos el lugar donde nuestra imaginación volaba, ella tomaba un momento y decía, bueno, ahora vamos a hacer el servicio. Pero vamos a hacer un servicio juntos. Entonces ella tomaba y decía, bueno, Ezequiel va a predicar. Y ahí estaba mi primer público. Mi primo, Franco, Bruno, que era muy chiquitito, mi abuela, la planta de la cual le conté hace 3 semanas atrás, y mi abuelo, que dormía tal igual que la planta. Pero daba fuerte. Que puede ser que en este momento nos esté mirando y esté durmiendo también, por si las dudas. También. Entonces, así estaba mi primer público. Y después estaba Franco, mi primo, cantaba. Y Bruno se encargaba de pasar la ofrenda. El chico que ustedes acaban de ver tocando la batería, él pasaba la ofrenda. Era muy duro porque éramos pocos, ninguno tenía economía en ese momento, así que la única que ponía era la abuela. Entonces, lo interesante es que es en esa casa, en esos días, donde comenzó ese primer público, ese esperar, que luego iba a bendecir a muchas otras personas. ¿Quién creía que ahí iban a ser cuando, por ejemplo, en principios de este año me tocó viajar y están en Sobrevivientes, mi primo Franco tocando, ministrando, mi primo Bruno ministrando a los jóvenes y liderando, y a mí me tocó predicar? Es el mismo, comenzó pequeño, pero termina en lo que Dios quiere hacer. No menosprecies tus primeros públicos. ¿Cuál es el primer público que Dios está poniendo delante tuyo? A ellos dales tu mejor. Porque Dios quiere hacer, dice, si tú puedes darle lo mejor a ellos, entonces yo puedo entregarte más. Entonces dice, no, cuando Dios me dé más, entonces yo voy a dar. Cuando Dios me dé todo el dinero, entonces yo voy a diezmar. No, Dios quiere que aprendas a ser fiel en lo poco, entonces yo te pondré sobre lo mucho. La pregunta es si podemos ser fiel cuando la cosa es pequeña, porque el potencial, el megas, está escondido en el micros. Todo lo que Dios va a hacer está escondido en ese pequeño detalle que estás haciendo. El segundo punto que quiero que hablemos es que muchas veces en nuestra vida decimos que esto es lo que es. Diga conmigo, es lo que es. Hay gente que son buenos a describir las situaciones y dicen, no, estamos en un problema económico, estamos en una situación difícil, estamos pasando problemas matrimoniales, es lo que es. Y un cristiano necesita saber describir qué es lo que es. La fe no es ser ciego a las cosas. Usted necesita saber, porque Dios no lo puede mover a algo mejor si usted no puede describir en la situación en la que usted está. Necesitamos saber describir. Si tengo un problema, lo tengo, lo puedo admitir.
todas las ideas psicológicas empiezan entendiendo que los problemas se cambian cuando los puedo admitir. Es lo que es. Pero lo que necesito entender, que lo mismo es la semilla. La semilla es lo que es pequeño. Pero diga conmigo, pero no es lo que parece. Diga conmigo, no es lo que parece. Dígale al de al lado, no es lo que parece. Entonces muchas veces en tu vida es lo que es, estás viviendo una situación difícil, estás teniendo un problema, es lo que está delante de tus ojos, pero tal vez eso te esté preparando para lo que Dios quiere hacer después. Pero no es lo que parece, Dios está haciendo algo, la semilla es lo que es algo pequeño, no parece insignificante, pero Dios está haciendo algo que es como el reino de Dios que crece hacia los costados y se extiende, no es lo que parece. Muchas veces en tu vida pareciera que las situaciones no son difíciles, van trabadas, se ponen complicadas. El otro día hablaba con mi esposa y le digo, ¿te das cuenta cómo hay veces que uno quiere despegar? ¿Le ha pasado alguna vez que quiere empezar cosas nuevas, empezar a despegar en su vida? Y todos los problemas se encuentra. Se encuentran todas las trabas, los negativos que te dicen no, por ahí no, todas las personas que se enojan, todo eso aparece cuando uno quiere despegar. Y hablando con mi esposa en un avión, en un vuelo, me dice, ¿sabías, Ezequiel, que los vuelos, los aviones, necesitan viento en contra para poder despegar? Es lo que es. Hay viento en contra en tu vida, pero no es lo que parece. Tal vez Dios quiere utilizar el viento en contra que tenés porque te va a despegar a donde Dios quiere llevarte. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Hay situaciones difíciles, hay problemas, es verdad, es lo que es, pero no es lo que parece. Mis ojos necesitan estar puestos en Jesucristo y entender que Él está haciendo algo, entender que Él está cambiando cosas. En tu generación puedes cambiar cosas que te van a llevar trabajo, pero estás haciendo algo más adelante. Si puedes valorar este pequeño comienzo, es lo que es. Hace muchos años atrás, mi familia generacionalmente aprendió de que los matrimonios no duraban, que había que divorciarse, que había que separarse, la infidelidad era parte. Eso estaba en mi genealogía, pero fue parte de lo que empezó mi abuela cuando empezó a recibir a Jesús en su corazón, después implantó en mi papá y junto con mis padres empezaron a cambiar la historia de nuestra familia junto con nuestros tíos. Ellos empezaron a torcer la historia. Definitivamente a ellos les ha costado mucho más de lo que me va a costar a mí mantener un matrimonio. Pero ellos decidieron torcer para futuras generaciones. Cualquier cosa que estés trabajando, que sea difícil, que te esté costando, estás torciendo la historia para futuras generaciones. Le estás poniendo el piso a tus hijos. Lo que ellos se van a llevar va a ser mucho mejor y mucho más fácil que lo que estás haciendo. Entonces, si estás trabajando, es lo que es difícil, pero estás poniendo una buena base para que tus hijos se puedan parar allí y llevarlo a una nueva generación. Y todo lo que no hagas hoy, todo lo que no soluciones tú, se lo dejas a ellos para solucionarlo. Porque alguien en la generación tiene que torcer la historia. La pregunta es si aquí están los que están dispuestos a torcer la historia en la generación y decir, yo he decidido seguir a Cristo. La semilla es este detalle pequeño que parece que no hace nada. Pero Dios te desafía a algo. Hay algo que estás viviendo que puede ser increíble. Cuenta la historia que Abraham, otro personaje bíblico, se encuentra con Dios. Y Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. Y viene Dios y le dice, vas a ser padre de multitudes. ¿Sabe cuántos hijos tenía Abraham hasta el momento? 0, ninguno. ¿Cuántos años tenía? 99. No había pastilla azul que aguantara. Comprobado bíblicamente, no estaba en esa época. Y la mira Sara, que tampoco era mucho más joven, y Sara le dice, no, conmigo no, olvídate. Entonces, Dios le estaba dando una promesa, pero él no la podía creer. Porque muchas veces Dios te da una promesa, pero como no ves, como tus ojos naturales están en lo que es y no en lo que parece, empezamos a tratar de buscar historias y buscar cómo hacer. ¿Y sabe qué intentó hacer Abraham? Ayudar a Dios. Qué peligroso es cuando queremos ayudar a Dios. Y buscamos atajos. Dice, bueno, ¿por qué no te acuestas con la criada? Linda la esposa. Sí, generosa. Hay que ver si la criada era linda o fea, ¿no? No me entendí. Entonces le dice, ¿por qué no te acuestas con la criada? Y dice, ¡ay, sí, buena idea! Va y de allí nace
De allí nace lo que después se transformó en una generación de personas, en un pueblo que hasta el día de hoy son un problema para el pueblo de Israel. Cuidado, porque cuando te quitas de la idea de Dios, cuando te quitas de lo que Dios está haciendo, cuando te sales solamente porque tus ojos naturales no ven y quieres ayudar, por ahí te estás comprando un problema más grande de lo que te imaginas. No ayudemos a Dios, mantengámonos en aquello que Dios nos llamó a hacer. Porque entonces, ahí en esta época donde estoy sembrando, donde no veo resultados, es lo que es, pero no es lo que parece. Y por último, quiero hablarle de este punto que me pareció sorprendente. No te definen las etiquetas. ¿Sabe usted que el mundo le fascina poner etiquetas? Decir, y en general todos nosotros hacemos así. Tratamos de llegar a un lugar y decir, bueno, este nuevo conocimiento que tengo, ¿dónde lo pongo? ¿A quién se parece? Esto es igual a... Y tratamos de poner etiquetas. Pero cuando Jesús cuenta que la semilla, dice que era pequeña, pero dice que cuando es sembrada se transforma en un árbol, crece y se transforma en un árbol de mostaza. Ahora, me puse a investigar, estoy en esta cuestión, mientras la serie siga con el tema de la botánica, voy, compro plantas, es una locura. Mi esposa ya no sabe qué vamos a sembrar nuevo en casa. Sí, tenemos mostaza para rato ahora. Y sabe que Jesús dice que el árbol, lo compara el reino con el árbol de mostaza. ¿Sabe que el árbol de mostaza no crece hacia arriba? Crece hacia los costados, hacia lo ancho. ¿Sabes por qué? Porque la bendición que Dios te va a dar cuando pone una semilla en tu vida no es para tu vida, es para bendecir futuras generaciones. Lo que Dios te da no es para quedártelo. Lo que Dios te da no es para prosperarte a ti, es para bendecir a otros. Estamos en esta tierra porque estamos aquí para ayudar y bendecir a otras personas. Si te comes el fruto, entonces no entiendes cuál es la idea. El reino crece hacia los costados. Crece y bendices a los demás. Dios ya tiene solucionado tu problema con él. Lo que necesita entender es que el reino empieza a bendecir a las personas a su alrededor. ¿Cómo saber que el reino está creciendo en tu vida, en tu familia? Empieza a bendecir a tus familiares, empieza a bendecir a tus amigos, empieza a bendecir a tus compañeros de trabajo. Empieza todo a cambiar porque el reino comienza a nacer en tu vida. Ahora, me puse a investigar un poco más y me pareció sorprendente esto que aprendí. Y es que los teólogos están debatiendo mucho. Porque pareciera que, si bien hay dos tipos de plantas que Jesús pudiera haber estado hablando, una es la salvadora pérsica y la otra es la brassica nigra, ninguna de ellas puede ser considerada un árbol. Entonces tenemos una de dos razones. O Jesús le fue mal con ciencias naturales, que era el Hijo de Dios, así que sabía. O hay algo más. Porque Jesús llamó a una planta árbol. ¿Y sabe qué me di cuenta esta semana? Que Jesús y Dios tienen la habilidad de llamar lo que no es como si fuese. Hay áreas en tu vida que no son, que te han diagnosticado, que te han puesto una tarjeta, que te han puesto una etiqueta, te han dicho tú eres esto, pero Dios dice tú no eres esto, tú eres esto otro. Ahora la pregunta es a quién voy a escuchar, si a la etiqueta que me han puesto o a lo que Dios dice sobre lo que voy a vivir. ¿Voy a dejarme llamar lo que me han llamado o voy a tener el nombre que Dios me dio? ¿Voy a vivir en esta vida o voy a vivir en la bendición de Dios? Porque Dios llama lo que no es como si fuese. Esa es la habilidad que Dios tiene sobre tu vida. Aunque te hayan dicho que no, Dios dice sí. Y entre todo esto que me puse a investigar un poco de ciencias naturales, ya estoy evaluando si pasarme de pastor a profesor de ciencias naturales, estoy en esos detalles. Me puse a investigar un poquito sobre el abejorro. ¿Conoce el abejorro? Gordo, no estoy hablando de nadie. Alas pequeñas. ¿Sabe que científicamente los científicos se han juntado y han comprobado que están todos los detalles dados para que el abejorro no vuele? El abejorro está comprobado científicamente que no puede volar. Tiene el cuerpo demasiado grande, las alas demasiado pequeñas. No hay manera que el abejorro pueda volar. Pregunto hoy aquí, ¿cuántos han visto aquí un abejorro volar? ¿Sabe lo que pasa? Que al abejorro no le importa lo que digan los científicos de él. El tipo dijo, si a mí me dijeron que yo puedo volar, yo vuelo. Si yo quiero volar, yo vuelo. Aunque me hayan dicho que no, es lo mismo. Si te dijeron que no, pero Dios dice sí, dice yo te puedo llevar a una nueva altura. Si yo digo que vuelas, dice Dios, tú vuelas. Si yo digo que vuelas, tú vuelas.
días. Yo digo que te levantas, te levantas. Yo digo que no estás en crisis. Dice Dios, yo estoy contigo. Ponte de pie, dale aplauso al Señor. Hemos decidido seguir a este Cristo que hace todo por nosotros. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me tomé el tiempo de traerle un regalo. Quiero que busque donde están los sobres de ofrenda. No es para que busque el sobre de ofrenda, sino que busque una bolsita como estas. Les traje a todos una pequeña semilla de mostaza, pero no se siente. Si no tiene, luego al final los servidores tienen de más. ¿Por qué quiero que se lleve esto? Porque quiero que cada vez que usted esté en un comienzo insignificante, en algo que no ve el resultado, vea la semilla de mostaza y recuerde que está trabajando en el macro. Pero mientras tanto está trabajando en el megas, pero mientras tanto tiene que ver el micros, tiene que ver el potencial guardado. Mi pregunta es esta semana, ¿cuál va a ser el comienzo insignificante que usted va a hacer? ¿Cuál es lo que usted va a cambiar y va a empezar a cambiar esta semana? Porque en esos pequeños detalles Dios quiere hacer algo. Esta semana me tocó vivir como pastor de jóvenes uno de los momentos tal vez más difíciles que me ha tocado experimentar. Ese muchacho del cual le conté que giraba en la silla, ¿se acuerda? Su nombre es Matías. Fue la primera vez que conocí a Matías, que tenía 11 años. Hace un año atrás nos enteramos de que estaba diagnosticado con cáncer. Y empezamos una lucha épica, donde como iglesia estuvimos al lado de él, como amigos, como hermanos, acompañándolo. Y el día viernes lo despedimos a la presencia del Señor. Fue un momento durísimo, fue un momento muy triste, pero yo entendí que había un comienzo que había comenzado en la vida de él ahí. ¿Sabe algo? Mati tenía todas las cuestiones dadas para que en su vida se alejara de Dios. Y cuando ya estaba en su momento más difícil, antes de morir, él me llama. No me llama, yo entro a la habitación y él me señala. Él ya no podía hablar. Se saca la máscara, me dice una oración de fe. Estaba con muchísimo dolor, Mati. Una oración de fe, me dice. Cerré mis ojos, lo tomé de la mano y tal vez hice la oración más difícil que me ha tocado hacer en mi vida. Donde dije, Señor, tu voluntad es perfecta, no la entiendo, no es mi lugar entenderla. Lo único que te pido es que lo que sea, que se vaya en paz, que sea con tranquilidad, porque tú eres nuestro Dios. Cuando terminé de orar por él, automáticamente el dolor empezó a bajar. No porque yo sea alguien que hace milagros, sino porque Dios hace, porque lo que somos es instrumentos de Dios y nada más. Dios pone semilla en nuestra mano que nosotros tenemos que trabajar como instrumento. Y él se sacó la máscara y dijo, Señor, te amo. Esas fueron sus últimas palabras. Él en su lecho lo que dijo fue, Dios es mi Señor y yo lo amo. Nos fuimos de allí en tranquilidad, sabiendo que él había quedado tranquilo. A los pocos minutos nos llaman de que había partido a la presencia del Señor y nos tocó volver. Y mientras estaba manejando, día lluvioso, no voy a olvidarlo nunca más, empecé a sentir este sentido como de decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi esposa me mira porque mi esposa trabajó muchísimo con él, como muchas otras personas de las cuales estoy orgulloso porque estuvieron al lado de él en todo este tiempo. Me dice, Ezequiel, perdimos la batalla. La enfermedad nos ganó. Y empecé a escuchar la voz de Dios y le empecé a decir esto. Le digo, ¿sabes qué? No perdimos la batalla. Mati tenía todas las cuestiones dadas para haberle dado la espalda a Dios y el diablo estaba feliz sabiendo de que se lo llevaba. Él estaba seguro de que esto se terminaba, pero no lo logró. Mati en su lecho dijo,
Señor, te amo. Él reconoció con sus palabras que Dios era el Señor. Y cuando yo entiendo esto, le digo, ¿sabes qué pasa entonces? No ganó la muerte, como no ganó en la cruz cuando pensó el diablo que había ganado porque a los 3 días resucitó. No ganó hoy otra vez. Y si en nuestra tarea está seguir invocando el nombre de Dios, seguir predicando, yo prometo que mientras tenga voz, mientras tenga garganta, vamos a seguir arrebatando jóvenes de las manos del diablo y llevándolos a encontrarse con Dios. Hoy Mati está allí arriba mirándonos, diciendo, ahí está mi iglesia de la cual Dios me trae. Hay potencial, hay semilla. Levante sus manos. He decidido seguir a Cristo. Esperamos que hayas disfrutado mucho de esta enseñanza. Estamos seguros que te llevas herramientas nuevas que te ayudarán a entender los planes que Dios tiene para tu vida. Te esperamos todos los domingos en los horarios que ves en pantalla. Pero durante el resto de la semana podemos seguir en contacto por medio de todas nuestras redes sociales y además puedes ver las prédicas de la serie actual y las anteriores suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Gracias por ser parte de Casa de Jesús, una iglesia libre, alegre y viva.